Me desperté antes de que amaneciera, sin necesidad de despertador, como les pasa a los viejos árboles cuando sienten que va a cambiar el tiempo. No es que hubiera ruido en el piso, ni coches en la calle, ni vecinos arrastrando muebles a deshora. Nada. Solo un silencio espeso, de esos que te dejan escucharte a ti mismo respirar. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo desconchado del dormitorio, con esa grieta pequeñita que lleva años ahí y que siempre digo que voy a arreglar un día de estos. Me incorporé despacio, porque a mis 72 años levantarse de la cama es ya una especie de negociación con las rodillas. El colchón, para variar, protestó con un quejido largo. No había soñado nada, al menos nada que recordara, pero el pecho me latía raro, como si supiera que algo estaba a punto de pasar y no quería decírmelo de golpe. Me llamo Manuel, vivo solo en un piso viejo en Carabanchel, en Madrid. Mi mujer, Carmen, murió hace años. Mi hijo, Daniel, ya lo vive conmigo desde hace mucho, y cada vez que digo su nombre en voz alta, algo dentro de mí se encoge, como un músculo que ha hecho demasiado ejercicio y se ha quedado sin fuerza. Miré el reloj de la mesilla, las 6:04 de la mañana, demasiado pronto para cualquier cosa buena. Aún así, me levanté. Me puse las zapatillas, arrastrando los pies por el pasillo, mientras el frío del suelo se colaba por la tela gastada. En la cocina, encendí la luz amarillenta del fluorescente, que parpadeó 2 veces antes de decidir funcionar. La cafetera italiana me esperaba en el fogón, como cada mañana. La llené con agua hasta la válvula, eché con acento agudo el café molido que compro siempre en la misma tienda del barrio, y la coloqué al fuego. Mientras esperaba a que subiera, apoyé las manos en la encimera de mármol frío y miré por la ventana. El cielo sobre Madrid todavía estaba azul oscuro, pero ya asomaba una franja clarita por el este. Las farolas seguían encendidas, pero ya no mandaban, parecían darse cuenta de que en unos minutos sobrarían. Hoy puede ser el día, pensé. Porque lo sabía. Laura, la mujer de mi hijo, estaba ya de salida. Habían dicho que la niña podía llegar en cualquier momento. Yo llevaba 3 días durmiendo mal, pendiente del móvil, con el sonido de WhatsApp a todo volumen, como si fuera a oírlo menos por ser mayor. La cafetera empezó a resoplar y a echar ese olor a café recién hecho, que siempre me recordaba los domingos con Carmen, cuando todavía estábamos los 3 en casa, ella, Daniel y yo. Escuché ese ruido y por un segundo volví a sentirme joven, como si al darme la vuelta fuera a verla sentada en la mesa, con su bata de flores y el pelo recogido sin ganas. Pero la mesa estaba vacía, solo un plato con una tostada de ayer y un diario doblado. Cogí la taza grande de siempre, serví el café y me quedé de pie, soplando el humo, mirando el móvil colocado boca abajo sobre la mesa. No sé cuántas veces lo giré con los dedos, como si así pudiera forzar que se iluminara. Entonces sonó, no el pitido de WhatsApp, el tono de llamada. Me dio un sobresalto tan tonto que casi dejo caer la taza. La dejé a toda prisa sobre la mesa, el corazón acelerado como si tuviera 25 años otra vez. Cogí el móvil y vi un nombre que no esperaba tan pronto. Carmen suegra, Laura. La madre de Laura. Habíamos intercambiado teléfonos por si acaso, pero nunca me llamaba. Cuando mucho, algún mensaje cortés en Nochebuena. Poco más. Descolgué al segundo tono. ¿Sí? Dije, más ahogado de lo que me habría gustado. La voz de Carmen entró como un torbellino. «Manuel, soy Carmen. Perdona la hora, hijo, pero Laura ya está de parto. Estamos en el hospital, en La Paz. Han dicho que se ha puesto de parto de verdad, que esto ya va en serio». Sentí un mareo corto, una especie de sacudida por dentro. Me apoyé con la mano libre en el respaldo de la silla. «¿En La Paz?», repetí, como si hubiera muchos hospitales y ese dato fuera lo que importaba. «¿Están bien?». «De momento sí», respondió, respirando agitada. «Pero tú ven cuando puedas, hombre, ya sabes cómo va esto, puede alargarse. He pensado que querrías estar aquí». «Claro», dije sin dudar, «claro que sí, gracias por avisarme, Carmen». «Daniel está con ella dentro», añadió, «no mira el móvil ni de casualidad, está que no puede con los nervios. Si tardas, me mandas un WhatsApp y te digo en qué planta estamos, ¿vale?» «Vale, salgo en un rato». Colgué y me quedé con el móvil en la mano, sintiendo cómo algo cálido me subía por el pecho. «Un abuelo. Yo, abuelo». Carmen no estaba para verlo, pensé, pero en ese instante casi podía sentirla detrás de mí, apoyándome la mano en el hombro y susurrando eso de «¿Lo ves, cabezota? Que la vida sigue». Me giré para ir a por la chaqueta, dispuesto a vestirme y salir pitando de casa. Entonces vibró el móvil de nuevo. El mismo sonido de WhatsApp, el que había estado esperando toda la semana. El corazón me dio un vuelco. Por un segundo vi la cara de mi hijo, Daniel, como cuando era pequeño y venía corriendo con algún dibujo en la mano. Era un mensaje suyo. Lo abrí al instante. Había solo una línea, ni siquiera un hola. «No vengas al hospital».
Así, tal cual, en mayúsculas, sin papá, sin explicación, sin emoticonos que suavizaran nada. Me quedé mirando las letras. No vengas al hospital. Durante unos segundos pensé que faltaba algo, que habría otro mensaje detrás, que era una broma absurda, que se había equivocado de chat, pero no. Solo estaban esas 4 palabras, clavadas en la pantalla como un cartel de prohibido. Sentí cómo se me aflojaban las rodillas. Me senté despacio en la silla, sin apartar los ojos del móvil, esperando que salieran los famosos 3 puntitos de «escribiendo». Aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer, se esfumaron otra vez. No llegó ningún mensaje más. Noté un zumbido en los oídos. El olor a café se volvió de repente áspero, como si se hubiera quemado de golpe. Dejé la taza sin probar sobre la mesa. No vengas al hospital. La frase me rebotaba por dentro, chocando contra años de recuerdos de mi hijo, en el colegio, en el parque del barrio, en el salón, tirado en el sofá viendo dibujos. Aquel niño que se aferraba a mi mano para cruzar la calle me estaba diciendo ahora que no fuera a ver nacer a su hija, a mi nieta. Me dolió algo que no sé poner en palabras. No era solo rabia, la rabia habría sido fácil. Era otra cosa, una mezcla pegajosa de vergüenza, tristeza, culpa. Como cuando te das cuenta demasiado tarde de que las cosas se han roto por tu parte y ya no sabes dónde empezar a recoger los trozos. Le di la vuelta al móvil, lo dejé boca abajo sobre la mesa y apoyé la frente en la mano. ¿Qué he hecho tan mal?, me pregunté. No era la primera vez que Daniel me hacía sentir así, como si yo fuera un invitado de compromiso a su vida. Desde que murió Carmen, su madre, las cosas se torcieron entre nosotros. Y siendo sincero, la culpa fue, en parte, mía. Cuando se la llevó el cáncer, yo me vine abajo. No a lo grande, no dando portazos ni gritando por las esquinas, no. Me vine abajo por dentro. Dejé de hablar, dejé de escuchar. Hacía lo justo, trabajar, traer el sueldo, hacer la compra, poner la lavadora. Pero estaba ausente, como si me hubieran desconectado una parte esencial y nadie supiera cómo volver a enchufarla. Daniel tenía 20 años cuando eso pasó. Adulto ya, dicen. Pero yo sabía, aunque no lo quisiera ver, que seguía siendo un crío que necesitaba a su padre. Y su padre se escondió detrás de la rutina. El día del funeral, recuerdo que me agarró del brazo y me dijo, «Papá, ¿estás bien?». Y yo le respondí, «Claro, hay que seguir». Ni un abrazo, ni un «yo también estoy destrozado», nada. No sé cuántas veces he revivido ese momento por las noches. Con el tiempo, Daniel se fue de casa, se fue de Madrid, volvió, encontró trabajo, conoció a Laura, se independizó. Yo estaba, pero no estaba. Acudía a las fechas importantes, comía algún domingo con ellos, llevaba una botella de vino, unos pasteles. Hablábamos del tiempo, de la liga, del precio de la luz, nunca de lo que de verdad importaba. Siempre había un muro, aparentemente invisible, que ninguno de los dos se atrevía a trepar. Y ahora, ese muro estaba resumido en 4 palabras en mi pantalla. No vengas al hospital. Tragué saliva. Parte de mí quería responder, exigir una explicación, decirle que qué cojones se creía, que era mi nieta. Otra parte, la que ya estaba acostumbrada a retroceder, me decía que respetara su deseo, que no irrumpiera donde no me querían. Me quedé quieto. Pasaron 10 minutos, luego 20. El café se enfrió. El sol empezó a colarse tímidamente por la ventana, tiñendo de naranja los edificios grises de enfrente. La ciudad se desperezó. Yo seguía clavado en la silla, sin ser capaz de decidir si debía obedecer o rebelarme. Cuando por fin me levanté, fue solo para ir al salón. Recorrí el pasillo, pasando junto al cuarto que fue de Daniel. La puerta estaba entreabierta, como siempre. Nunca la he cerrado del todo. A veces es lo único que me hace sentir que mi hijo podría entrar en cualquier momento y decir, «Papá, ¿dónde está mi chándal?». Empujé la puerta con los dedos y me asomé. El cuarto olía a polvo y algo que yo solo podría llamar antes. En las paredes aún quedaban pegatinas viejas del Atleti, un póster descolorido de un grupo de rock que ya ni recuerdo, una estantería con cómics y libros de instituto amarillentos. En la esquina, apoyado en la pared, seguía allí el bate de béisbol que le compré cuando tenía 10 años, en esa época absurda en la que se apuntó a un equipo de béisbol en lugar de jugar al fútbol como todos los demás niños del barrio. Aquella vez me pasé 3 meses llevándole a un descampado para practicar. Él fallaba más bolas que las que daba, pero cada vez que acertaba una, se giraba a buscar mi mirada, esperando ese gesto de orgullo que yo, muchas veces, disimulaba mal porque llegaba cansado del trabajo.
Me acerqué al bate, lo cogí y pasé los dedos por las marcas de los golpes, por las muescas que el tiempo había dejado en la madera. «Metiste tu primer home run con esto, ¿te acuerdas, Dani?», murmuré en voz baja. No me contestó nadie, obviamente. Dejé el bate donde estaba y volví al pasillo. En el salón, la foto de mi boda con Carmen presidía el mueble del televisor. Ella sonreía con ese brillo en los ojos que ya solo sé ver en mis recuerdos. Yo posaba con el traje que me prestó mi cuñado, nervioso, con más pelo y menos canas. Daniel aún no existía ahí. Estaba, como la nieta que iban a hacer ese día, metido en un futuro que uno siempre cree asegurado, hasta que no lo está. Sin pensarlo demasiado, cogí la foto del marco. «Si estuvieras aquí, tú ya estarías en el hospital desde las 5 de la mañana», le dije a esa Carmen de papel. «A ti nadie te habría escrito no vengas». O quizás sí, pensé, pero ella no habría hecho caso. Ella nunca se dejó intimidar por los silencios de Daniel. Sabía entrar a codazos cariñosos en su mundo, le sacaba las palabras a base de paciencia y croquetas hechas a mano. Yo siempre he sido más torpe. Suspiré, dejando la foto de nuevo en su sitio. El timbre sonó de repente, sobresaltándome. Fui a la puerta. El portero automático chilló un «sí» con su ruido de siempre. «Manuel, ¿estás despierto?», dijo la voz de Pilar, mi vecina del quinto, desde el telefonillo. Abrí. Pilar apareció poco después, subiendo las escaleras casi sin resoplar, con una rebeca de lana echada por los hombros y el pelo blanco perfectamente recogido en un moño. A sus 70 y pico, ella parecía tener más energía que muchos de 40. «Te he visto la luz encendida desde las 6», dijo nada más entrar, sin pedir permiso, como hace la gente de antes. «¿Te pasa algo? ¿Tienes cara de haber visto un fantasma?» «No he dormido mucho», admití, dejándole paso hasta la cocina. «Laura está de parto. Bueno, estaba. No sé ahora». «¿Cómo que no sabes?», frunció el ceño. «¿No te ha llamado tu hijo?». Me apoyé en la encimera. «Me ha escrito para decirme que no vaya al hospital». Pilar se quedó quieta un segundo, como si no hubiera entendido bien. «¿Que no vayas?», repitió, enarcando una ceja. «Pero será...». Se contuvo, se mordió la lengua. «¿Y eso?». Encogí los hombros, incapaz de darle una respuesta sencilla. «No lo sé. Supongo que no quiere más líos, o que piensa que mi presencia le va a agobiar. Yo qué sé». Pilar me miró largo rato, de arriba abajo como si estuviera leyendo un libro en el que ya conocía el final. «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó. «Nada», respondí. «Respetar lo que ha dicho. No quiero montar un numerito en el hospital. Bastante tendrá Laura con lo suyo». Pilar resopló, chasqueando la lengua. «Siempre con lo de no molestar», dijo. «Mira, Manuel, con los años uno aprende que hay cosas por las que merece la pena pelearse, y cosas por las que no. Y la familia», se señaló el pecho. «La familia es de las que sí». «No quiero que piense que me imponga», insistí. «Bastante alejado he estado ya como para presentarme donde no me quieren». Ella se sentó frente a mí, apoyando los codos en la mesa. «Te voy a decir una cosa que no te va a gustar», empezó. «Tú, desde que murió Carmen, has ido por la vida pidiendo perdón sin abrir la boca. Te castigas solo. Y a tu hijo le dejaste un vacío que él se ha encargado de rellenar con historias que se cuenta sobre ti. Algunas serán verdad. Otras, yo creo que no tanto». «Pilar», protesté incómodo. «Déjame terminar», levantó la mano. «A lo mejor se ha convencido de que eres un estorbo. O se ha acostumbrado a que estés lejos. Pero dime una cosa. Si hoy pasa algo grave, ¿de verdad podrás vivir contigo mismo sabiendo que te quedaste en casa porque te mandó un WhatsApp?» La pregunta me atravesó. Miré el móvil sobre la mesa como si fuera un animal peligroso. «No quiero ser un problema», musité. «¿Y quién ha dicho que vayas a serlo?», repuso ella. «Te sientas en la sala de espera, te tomas un café malo de máquina, y si te dicen vete, pues te vas. Pero al menos habrás estado, aunque sea en el pasillo». Sabía que tenía razón, o parte de ella. Pero el miedo seguía ahí, agazapado. Miedo a que Daniel me mirara con ese desprecio silencioso que aprendió con los años. Miedo a hacer el ridículo. Miedo a confirmar que ya no pintaba nada en su vida. «Lo pensaré», dije, por decir algo. Pilar resopló otra vez, pero me dio una palmadita en el antebrazo al levantarse. «Piensa rápido, que los bebés no te esperan», soltó, y se fue hacia la puerta. «Si necesitas que te acerque en coche, me lo dices. Ya sabes que mi nieto me dejó el Seat ese que no se rompe ni a tiros». «Gracias, Pilar», respondí, de verdad. Cuando se fue, el piso volvió a llenarse de ese silencio espeso. Me quedé mirando la puerta unos segundos, como si al abrirse de nuevo fuera a entrar alguien más. Nadie entró. Volví a la cocina.
Las sombras habían cambiado de lugar, el sol ya se colaba un poco más, pero el día seguía teniendo esa sensación de estar en pausa, como si Madrid entero contuviera la respiración. Miré el móvil. Ningún mensaje nuevo de Daniel, nada de Carmen, nada de nadie. Pasó 1 hora, luego 2. Intenté leer el periódico, pero las letras no se me quedaban en la cabeza. Puse la radio, la apagué. Abrí un bote de galletas, me comí una sin ganas y volví a cerrar el bote. Cada vez que el móvil vibraba, saltaba, pero casi siempre era alguna tontería del grupo de vecinos. Un chiste reenviado 1000 veces, propaganda del supermercado. A las 12 menos cuarto, me rendí y me senté en el sofá, mirando el techo. Si pasa algo grave, me llamarán, pensé. Era una mentira pequeñita, de esas que uno se cuenta para no enloquecer. Y entonces sonó el móvil otra vez. Esta vez no era WhatsApp. Era una llamada de un número fijo, con prefijo de Madrid, pero que yo no reconocía. El corazón me dio un brinco. Contesté de inmediato. ¿Sí? ¿El señor Manuel Martín? Preguntó una voz femenina, profesional. Sí, soy yo. Le llamo del Hospital Universitario La Paz, dijo. Soy la enfermera de obstetricia que lleva el parto de su nuera. Sentí el suelo alejarse un poquito de mis pies. «Laura, ¿está bien? ¿Y el bebé?», pregunté atropellado. La enfermera se tomó una pequeña pausa. No era la pausa de las malas noticias, pero tampoco la de «todo está perfecto, no se preocupe». «Ambas están estabilizadas en este momento», dijo por fin. «Ha habido algunas complicaciones, pero el equipo médico las tiene controladas. No es un aviso de emergencia, pero necesitamos que venga al hospital, señor Martín». «¿Que vaya?», repetí confundido. «Mi hijo me ha dicho que no vaya». La enfermera soltó un suspiro muy leve. Me di cuenta de que no era la primera vez que lidiaba con situaciones así. «No puedo entrar en los detalles familiares», respondió, «pero su hijo le ha designado a usted como contacto principal y responsable secundario en algunos documentos. Tenemos que hablar con usted en persona, y necesitamos su firma». Documento, responsabilidad, palabras que olían a papeles oficiales, a decisiones importantes, a asuntos de los que uno no puede escaparse con un «ya veremos». «¿Responsable de qué?», alcancé a decir. «Es preferible explicárselo aquí», respondió. «Lo importante es que venga lo antes posible. Está anotado como representante legal en varios formularios». «Representante legal. Yo, el mismo hombre al que su hijo no quería ver en el hospital». «Voy para allá», dije sin pensarlo más. «Gracias, señor Martín», dijo la enfermera. «Cuando llegue, pregunte en admisión por planta de maternidad, a nombre de Laura Sánchez. Avisaré de que viene». Colgó. Me quedé con el móvil en la mano unos segundos, escuchando el eco de mi propia respiración. Había algo que no cuadraba. Si Daniel no me quería allí, ¿por qué me había puesto como contacto principal en nada, y menos aún en cosas legales? Guardé el móvil en el bolsillo, me puse la chaqueta gris que uso para los bancos y los médicos, cogí las llaves del coche viejo que tengo aparcado en doble fila desde hace 15 años en el mismo tramo de calle y bajé las escaleras casi sin notar los peldaños. Pilar abrió la puerta de su piso justo cuando yo pasaba. «¿Qué?», preguntó, casi sin saludar. «¿Te han llamado?» «Del hospital», asentí. «Tengo que ir. Algo de papeles». Ella me miró con esos ojos que todo lo ven. «Te acompaño». «Pilar, no hace falta». «No discutas, Manuel», cortó. «Cojo el bolso y bajo. No pienso dejar que vayas solo en ese estado». «En ese estado», supongo que se me notaba en la cara. En otra época habría protestado más. Ese día no tuve fuerzas, solo asentí. Bajamos juntos al garaje comunitario donde guardaba el coche. El Clio azul de Pilar brillaba más que el mío, que llevaba una capa de polvo tan gruesa que casi daba pena tocarlo. Me metí detrás del volante y para mi propia sorpresa el motor arrancó a la primera. El camino hasta el hospital fue una mezcla extraña de tráfico, semáforos y un silencio entre nosotros que no incomodaba. Pilar hablaba de vez en cuando, lo justo para mantenerme conectado a la realidad. «No corras tanto, que los radares en la Castellana están que no veas». «Recuerda dónde has aparcado, que luego te lías y acabas en otra planta». «Si te dicen de esperar, no montes un pollo, ¿eh? Piensa antes de hablar». Asentía a todo como si fuera un niño al que llevan al dentista. Cuando por fin llegamos a La Paz, el edificio me pareció más grande que nunca. Siempre me ha dado la sensación de que los hospitales tienen esa capacidad de empequeñecer a las personas. Son como enormes recordatorios de lo frágiles que somos todos. Dejé el coche donde pude, en un hueco que parecía 1,5 milímetros más grande que el coche. Pilar me miró aparcar con los ojos muy abiertos. «Sí, sigues sabiendo», bromeó para romper la tensión. «Pensaba que te ibas a cargar el coche del de al lado». Sonreí sin ganas. Delante de la puerta principal la gente entraba y salía con prisa, con caras que iban desde la alegría hasta la desesperación.
Mujeres embarazadas apoyadas en sus parejas, abuelos con ramos de flores, hombres con bolsas de ropa y caras de no haber dormido. «Te espero aquí fuera», dijo Pilar, señalando un banco. «Si se alarga la cosa y necesitas algo, me llamas. No tengo prisa». «No hace falta que esperes, mujer». «No empieces», me cortó de nuevo, «que no me cuesta nada. Además, quiero conocer a esa niña cuando la cosa se calme». Asentí, algo conmovido, y entré. El olor a hospital me golpeó en cuanto crucé la puerta. Desinfectante, aire acondicionado, café de máquina y algo más sutil, como miedo condensado. Fui directo al mostrador de admisión. «Buenos días», dije acercándome al cristal. «Vengo por mi nuera, Laura Sánchez. Me han llamado desde planta de maternidad. Soy su suegro, Manuel Martín». La administrativa comprobó algo en el ordenador, hizo una seña con la cabeza y al poco apareció una enfermera de mediana edad, con el pelo recogido en una coleta baja y unas ojeras que no le quitaban amabilidad a su mirada. «¿Señor Martín?», preguntó. «Yo», respondí. «Soy Ana, la enfermera que le ha llamado. Sígame, por favor». El corazón me latía tan fuerte que me parecía oírlo por encima de los pitidos de los monitores. Caminamos por un pasillo largo, con puertas a ambos lados, algunas con dibujos infantiles pegados. Al fondo, antes de la esquina, reconocí una figura de espaldas, apoyada en la pared, con la cabeza agachada. Mi hijo. Daniel llevaba una sudadera gris con capucha, vaqueros gastados y unas zapatillas que, en otro momento, habría dicho que parecían de crío. Tenía las manos en los bolsillos, los hombros en tensión. Junto a él, sentada en una de esas sillas de plástico azul, estaba Carmen, la madre de Laura, con un bolso grande a los pies y las manos crispadas sobre el regazo. Ana carraspeó suavemente para anunciar mi llegada. Daniel levantó la vista. La expresión que cruzó su cara al verme no la voy a olvidar nunca. Primero sorpresa, luego confusión y después algo que dolió más que cualquier insulto. Fastidio. Como si yo fuera una complicación más en un día que ya le estaba superando. «¿Qué haces aquí?», soltó, acercándose unos pasos, con la voz contenida pero afilada. Carmen apretó los labios, mirando a uno y a otro sin atreverse a interrumpir. Noté que la mirada de algunos familiares en el pasillo se desviaba hacia nosotros, atraídos por la tensión que se palpaba. «Me ha llamado el hospital», respondí con calma, aunque por dentro estaba temblando. «Una enfermera me ha dicho que necesitaban mi firma para unos papeles». «Ha sido un error», replicó Daniel, casi atropellado. «Yo lo arreglo, vete con Pilar, no pintas nada aquí». Las palabras me atravesaron como el frío de enero cuando te pilla sin abrigo. Pero antes de que pudiera responder, Ana intervino, con la firmeza tranquila de quien está acostumbrada a poner orden entre familias rotas en pasillos estrechos. «No ha sido ningún error, Daniel», dijo. «Tú mismo cumplimentaste los formularios en la consulta, ¿te acuerdas? Tu padre está indicado como contacto principal y responsable secundario». Él se giró hacia ella, alterado. «Sí, pero eso era por si acaso, no para que lo llamaseis en la primera de cambio». «Ha habido complicaciones», respondió ella, sin perder la compostura. «Y necesitamos que todo esté claro por si tuviéramos que tomar decisiones rápidas. Tu padre tiene derecho a saber lo que firmaste, y nosotros tenemos la obligación de informarle». Daniel apretó la mandíbula. Su mirada saltó de Ana a mí, de mí a Carmen. La madre de Laura se levantó de la silla. «¿Qué papeles son esos?», preguntó, visiblemente ofendida. «Yo soy la madre de Laura. ¿Por qué no estoy yo en nada de eso?». Ana respiró hondo. «Eso es algo que vuestro yerno tendrá que explicaros», dijo con tacto, usando la palabra yerno como quien recuerda a los presentes que, nos guste o no, somos familia. «Yo solo puedo decirles que es muy importante que el señor Martín los revise». Me tendió una carpeta plastificada, de color azul oscuro, con varias hojas en el interior. «Puede leerlos aquí, si quiere», añadió. Tomé la carpeta. El plástico me resultó frío y rugoso al tacto. Por un momento dudé, como si abrirla pudiera cambiarlo todo de manera irreversible. «Papá», dijo Daniel mirándome fijamente, «por favor, no los abras». Su voz ya no sonaba enfadada, sonaba asustada. Lo miré. «Dani», respondí, «si me has puesto en algo, tengo que saber qué es». «No pensaba que llegaríais a usarlos», soltó, casi en un susurro. «Eran una formalidad, una tontería, por si acaso». Ana negó con la cabeza suavemente. «No son ninguna tontería, Daniel, y por cómo ha ido el parto, es mejor que todo esté bien atado». Sentí cómo se me erizaba la piel en los brazos. «¿Ha ido mal?», pregunté con un hilo de voz. «La enfermera que me ha llamado ha dicho que estaban estabilizadas, pero...». Ana se ablandó un poco. «Ha sido un parto largo, con tensión alta y una pequeña hemorragia. Laura está descansando ahora. La niña está bien, no hay peligro inmediato, pero es un cuadro delicado.
Los médicos quieren que las autorizaciones estén claras por si tuviéramos que actuar rápido. Noté el sabor metálico de la preocupación en la boca. Abrí la carpeta. Las primeras hojas eran formularios estándar del hospital: consentimiento para anestesia, cesárea urgente, uso de datos. Fui pasando las páginas, tratando de entender la letra pequeña, hasta que llegué a una donde mi nombre estaba escrito en mayúsculas, con bolígrafo azul. Nombre del representante secundario: Manuel Martín Jiménez. Relación con la paciente: suegro. Relación con el neonato: abuelo. Sentí un nudo formarse en la garganta. Debajo, en un recuadro más grande, había una frase escrita con la letra de Daniel. La reconocería aunque no la viera desde hace 20 años. En caso de que yo no me encuentre en condiciones físicas o mentales de tomar decisiones, autorizo a mi padre Manuel Martín a firmar en mi nombre todo lo referente a la salud de mi mujer y mi hija. Tragué saliva. Miré a mi hijo. Él tenía la mirada clavada en el suelo. ¿Cuándo firmaste esto?, pregunté despacio. Hace unas semanas, contestó, casi inaudible. En la última revisión importante, cuando la ginecóloga dijo que podía haber riesgos. Me asusté, mucho, y pensé que si pasaba algo, tú sabrías qué hacer. Pero luego no querías que viniera, señalé. Él se pasó una mano por la nuca, nervioso, porque no quería que me vieras así. Buscó aire. He estado muy mal, papá, muy nervioso, con ataques de ansiedad. No quería hacerte pasar por esto. No quería que pensaras que soy débil. Carmen, la madre de Laura, hizo un gesto de incredulidad. ¿Ataques de ansiedad? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque no quería preocupar a nadie, soltó Daniel, con ese tono desesperado del que se ha quedado sin excusas. Ni a ti, ni a él, ni a Laura. Ana intervino. Perdonad que os interrumpa, dijo, pero Laura se ha despertado y ha preguntado por usted, señor Martín. ¿Por mí?, pregunté aturdido. Por su suegro, sí, asintió. 2 veces. Carmen abrió la boca para protestar, herida en su orgullo, pero se frenó. La noticia la había pillado a contrapié. Daniel alzó la vista desconcertado. ¿Ha preguntado por mi padre? Eso ha dicho, confirmó Ana, por Manuel, con claridad. Sentí una mezcla extraña de sorpresa y miedo. ¿Puedo verla?, pregunté. Solo un momento, dijo la enfermera, no puede cansarse. Luego dejaremos pasar a los demás, pero ahora mismo ha pedido verle solo a usted. El pasillo pareció encogerse. Carmen frunció el ceño, pero no dijo nada. Daniel me miró, como si no supiera si quedarse o salir corriendo. «Ve», murmuró al final, con voz apagada. «Si ella te ha pedido, ve». Ana me indicó la habitación. Entré. La luz interior era más suave. Las cortinas estaban medio echadas, dejando pasar un hilo de sol que caía justo sobre la cuna transparente, donde descansaba un bulto pequeñito envuelto en una mantita blanca. El monitor al lado de la cama emitía un pitido regular que, en otro contexto, habría sido molesto. Allí, en esa habitación, sonaba como música. Laura estaba tumbada, pálida, con el pelo recogido en un moño improvisado y la cara hinchada por el esfuerzo. Aún así, había en su expresión una belleza tranquila, esa que tienen las mujeres que acaban de pasar por el infierno para traer a alguien al mundo. Giró la cabeza al oír la puerta. Cuando me vio, sus labios dibujaron una sonrisa floja. «Hola, Manuel», susurró. Me acerqué despacio, sintiendo que mis pasos hacían más ruido del que realmente hacían. «Hola, hija», respondí, usando una palabra que nunca le había dicho en voz alta. Se le humedecieron los ojos. «Pensé que no vendrías», dijo. «Pensé lo mismo», admití, «pero el hospital me ha llamado, y luego Ana me ha dicho que tú querías verme». Laura asintió. «Quería hablar contigo», dijo, con esa voz cansada pero determinada, antes de que las cosas se complicaran más. «Por si acaso». No me gustó cómo sonó ese «por si acaso». «Ana me ha dicho que estás estabilizada», respondí. «¿Te encuentras muy mal?» «He estado peor», intentó bromear, sin mucha fuerza. «Ha sido un susto, eso sí. Me he mareado, he notado que me iba, y luego ya me han puesto no sé qué por el gotero, y ahora me encuentro como si me hubiera pasado un camión por encima». Solté una risa nerviosa. «Lo importante es que estáis bien las dos». Miré hacia la cuna. La niña estaba allí, diminuta, con la cara rojita, la boca medio abierta. Sentí algo en el pecho que hacía mucho que no sentía, una mezcla de ternura, miedo y orgullo. Como cuando coges algo extremadamente frágil que sabes que te supera pero que sin embargo te han confiado. Laura me observaba. «¿Quieres acercarte?», preguntó. «Luego», dije. «Primero dime por qué querías verme. Me has dejado intrigado, la verdad». Ella suspiró, cerrando los ojos un segundo antes de volver a abrirlos. «Porque hay cosas que Daniel no te ha contado», dijo. «Y sé por qué.
Y sé que él cree que está protegiéndote o protegiéndose, pero en realidad lo único que ha conseguido es hundirse más. Me tensé. Algo me ha adelantado Ana sobre unos papeles, empecé. Sí, los papeles, asintió Laura. Y algo te habrá dicho él, supongo. Me ha dicho que te han puesto mal, que ha habido complicaciones, que está asustado y que no quería que yo lo viera en ese estado. Y que firmó unos documentos donde me ponía a mí como responsable si él no podía decidir. Laura se mordió el labio inferior. Eso es verdad, dijo, pero no es toda la verdad. Me acerqué un poco más a la cama, apoyando una mano en la barandilla metálica. Entonces, cuéntamela, pedí. Laura desvió la mirada hacia la puerta, como si esperara ver aparecer a Daniel en cualquier momento. Él no quiere que lo sepas, murmuró. Ya, respondí, pero tú sí. Volvió a mirarme. En sus ojos había algo que no había visto nunca antes dirigido hacia mí. Confianza, o la intención de que la hubiera. Manuel, dijo, tu hijo lleva meses al borde. La frase me cayó como una losa. ¿Al borde de qué?, pregunté, aunque temía la respuesta. Del colapso, contestó sin rodeos, de un ataque de pánico serio, de no poder levantarse de la cama. Todo a la vez. Ha tenido 2 crisis tan fuertes que hemos tenido que ir a urgencias, y aún así se negaba a reconocer que necesitaba ayuda. Tragué saliva. ¿Por qué no me llamasteis?, pregunté, dolido. ¿Podíais haber contado conmigo? Laura sonrió con tristeza. Porque cada vez que le decía, llama a tu padre, cuéntaselo, se ponía a la defensiva. Me decía que tú ya habías tenido bastante con lo de tu mujer, que no quería ser una carga, que no quería darte motivos para pensar que era débil. Bajé la vista al suelo. No hizo falta que me explicara de dónde venía esa idea. Sabía perfectamente qué clase de hombre había sido yo mientras Daniel crecía. Orgulloso, poco comunicativo, de esos que piensan que llorar es cosa de otros. Aunque por dentro estuviera hecho pedazos. Se equivocaba, murmuré. Lo sé, respondió. Y en el fondo yo creo que él también lo sabe. Pero los miedos que uno arrastra desde niño no se van porque sí, se agarran a la cabeza, y ahí se quedan. Se hizo un silencio. Fuera, en el pasillo, se oían pisadas, murmullos, ruedas de camillas. Dentro de la habitación, el monitor seguía marcando su pitido rítmico, como si quisiera recordarnos que a pesar de todo, la vida continuaba. Lo de los papeles lo decidió después de la segunda crisis fuerte, continuó Laura. Esa noche terminó en el sofá, temblando, sudando, sin poder respirar. Yo quería llamar al 112 otra vez. Él me lo prohibió. Me dijo que si se moría de un ataque al corazón, mejor así, que total, estaba fallando a todo el mundo. Sentí un golpe en el estómago. Eso dijo, afirmó ella. Y cuando por fin se calmó, me miró y me preguntó, ¿y si el día del parto yo estoy así? ¿Y si tú te estás desangrando y yo no puedo ni pensar? ¿Quién decide qué hacer? Yo le dije que tu madre y yo estaríamos, que no iba a estar solo, pero él lo miró hacia la cuna. Él insistió en hacer los papeleos. Me imaginé a mi hijo sentado en algún despacho del hospital, firmando documentos con la mano temblorosa, mientras una ginecóloga le explicaba términos médicos que solo aumentarían su miedo. ¿Por qué yo?, pregunté, casi en un susurro. Laura sonrió un poco. Porque, aunque no lo parezca, te tiene en un pedestal, dijo. Te ve como alguien que aguanta todo, que nunca se rompe. Y eso le pesa. Cree que nunca estará a tu altura. Pero al mismo tiempo, cuando piensa en alguien fuerte que pueda decidir en una emergencia, piensa en ti. Mi primera reacción fue sentir orgullo. Luego llegó la culpa. Esa idea que él tenía de mí estaba construida sobre una mentira, la de un padre que se hace el duro porque le da miedo mostrar el dolor. Y hoy, siguió Laura, cuando empecé a complicarme, cuando mi tensión se disparó, cuando los médicos empezaron a hablar rápido entre ellos, yo vi la cara de Daniel. Se quedó blanco. Blanco de verdad, no como cuando te dicen «te has quedado blanco» por decir algo. No reaccionaba, solo repetía «no, no, no», sin escuchar nada más. Te juro que pensé, ahora mismo no puede decidir nada sensato. Cerró los ojos un momento como si reviviera la escena. Y en medio de todo eso, me acordé de que tu nombre estaba en esos papeles, y pensé, si algo sale mal, tienen que llamar a Manuel. Por eso, en cuanto me estabilicé un poco, pedí que lo hicieran. Noté que los ojos se me llenaban de lágrimas. Y Daniel, logré preguntar, ¿qué dijo cuando supo que me llamaban? Se puso nervioso, admitió, muy nervioso. Se enfadó. Dijo que no quería que te metiéramos en esto, que ya tenías bastante con lo tuyo. Pero yo, me miró a los ojos, yo no pienso modirme ni complicarme la vida por el orgullo de nadie, y menos con tu nieta en medio. La miré con una mezcla de admiración y pena. Eres valiente, dije. Soy madre, corrigió, y tú eres padre, aunque ninguno de los dos lo hayamos hecho perfecto. Solté una pequeña carcajada empañada por las lágrimas.
De perfecto no he tenido nada, admití. Ella sonrió. Pues mira, eso ya es un avance, dijo, reconocerlo. Su cara se relajó un poco. La medicación empezaba a hacerle efecto otra vez. Se le cerraban los ojos por momentos. Manuel, susurró, cuando hables con él, no le hundas más, ¿vale? Está al límite, pero tampoco le sigas el juego de «yo puedo solo». Ya ha demostrado que no puede. Necesita que le obligues a apoyarse en ti, aunque no le guste. Asentí despacio. Lo intentaré. No, me corrigió con una media sonrisa. No lo intentes, hazlo. Las palabras me atravesaron. Durante un segundo fue como si Carmen hubiera hablado a través de ella. Mi mujer también tenía esa manera de ordenar las cosas sin levantar la voz. Ana asomó la cabeza por la puerta. «Hay que dejarla descansar», dijo, «y luego iremos entrando de uno en uno». Me giré hacia la cuna. «¿Puedo?», pregunté. Ana asintió. Me acerqué a la cuna. Mi nieta, porque ya no pensaba en la niña, sino en mi nieta, tenía los ojos cerrados, las pestañas finísimas apoyadas sobre las mejillas, la nariz pequeña, los dedos diminutos cerrados en un puño. Sentí una certeza extraña. Esta criatura, que acababa de llegar al mundo, ya estaba cambiándolo todo. No la cogí aún. Me daba miedo romper ese momento. Salí de la habitación con Ana, que cerró la puerta con suavidad. En el pasillo, Daniel seguía sentado en la silla azul, con Carmen a su lado. Tenía la mirada perdida en un punto indefinido de la pared. Cuando me vio, se levantó de golpe. «¿Qué te ha dicho?», preguntó, nervioso. «¿Está mejor? ¿Te ha dicho algo raro?» «Está cansada, pero estable», respondí. «Y me ha contado bastante, sí». Él tragó saliva. «¿Bastante de qué?». Lo miré. «De ti». Daniel bajó la mirada. «Papá, yo…», empezó, luego se calló. Carmen nos miraba a los dos, perdida. «¿Alguien quiere explicarme qué está pasando?», preguntó al fin, tensa, «porque aquí parece que todo el mundo sabe cosas menos yo». Ana puso una mano en mi hombro. «Si queréis hablar con tranquilidad», dijo, «podéis usar la sala que hay al fondo, al lado de las máquinas de café. Ahora mismo no hace falta que estéis pegados a la puerta. Laura va a dormir un rato». Asentí. «Gracias, Ana». Ella sonrió levemente y se fue. Miré a Daniel. «Vamos a hablar», dije. Él asintió, resignado, y caminó conmigo hacia la sala que nos habían señalado. Carmen nos siguió de cerca, claramente indignada por seguir sin respuestas. La sala era pequeña, con paredes beige, una mesa baja llena de revistas arrugadas y una máquina expendedora de café que hacía un ruido como de avión despegando cada vez que alguien la usaba. En una esquina, un televisor sin sonido mostraba un programa de cotilleo que nadie miraba. Nos sentamos los tres. Daniel se frotó la cara con las manos. Yo apoyé los codos en las rodillas. Carmen cruzó los brazos. «Vale», dijo ella, «¿qué es todo esto de papeles y representantes legales y ataques de ansiedad y leches? ¿Desde cuándo pasa algo y por qué me entero la última?». Daniel se hundió en la silla. «Mamá, por favor», soltó, casi susurrando el mamá, que siempre me sonó raro en boca de mi hijo cuando no se refería a Carmen. «Carmen», intervine yo, «aquí hay muchas cosas a la vez, pero déjale que empiece él». Mi hijo respiró hondo varias veces, como si se estuviera preparando para dar una mala noticia. «He metido la pata hasta el fondo», dijo al fin, «con todo, con Laura, con el embarazo, con el dinero y con vosotros». Carmen frunció aún más el ceño. «¿Qué dinero?», preguntó. Él la miró, luego me miró a mí, y volví a ver en sus ojos ese miedo infantil, ese terror a decepcionar. «Papá», levantó la vista, clavándola en la mía, «antes de que cojas a la niña, antes de que hagas de abuelo, hay algo que tengo que contarte. Algo que no te va a gustar nada». Sentí como algo se tensaba en mi estómago. «Habla», dije, más suave de lo que sonaba mi cabeza. Él tragó saliva. «Es sobre el dinero que nos diste», susurró, «y sobre lo que hice con él». La máquina de café a nuestra derecha soltó en ese momento un pitido agudo, como si también supiera que acababa de empezar otra clase de parto, el de la verdad. La máquina de café hizo otro ruido raro, expulsando un chorrito aguado en un vaso de plástico que alguien había pedido y ya había olvidado recoger. El olor a café barato, quemado, se mezclaba con el perfume tenue de algún acompañante y el aroma limpio, casi aséptico del hospital. Afuera, alguien reía con nervios. Dentro de la sala, los tres guardábamos un silencio tenso. Daniel bajó aún más la mirada, como si quisiera meterse dentro de sus zapatillas. «¿Qué hiciste con el dinero, Dani?», pregunté, intentando que la voz me saliera más calmada de lo que me sonaba en la cabeza. Él inspiró hondo, como si estuviera a punto de tirarse a una piscina muy fría. «¿Te acuerdas cuando nos dejaste aquel dinero para emergencias?», dijo, sin levantar la vista. «Lo que nos diste para la entrada del piso y algo más, por si pasaba algo». Recordé perfectamente. Fue hace un par de años, poco después de que me contaran que estaban intentando quedarse embarazados. Yo tenía unos ahorros que no iba a gastar. Carmen y yo siempre habíamos sido de guardar por si acaso.
No me parecía justo llevármelos a la tumba mientras ellos se ahogaban con alquileres imposibles en Madrid. «Claro que me acuerdo», respondí. «Para eso era». «Ya», soltó, con una risa seca el corta. «Pues yo quise hacerlo crecer». Carmen, la madre de Laura, lo miró como si le hubiera dicho que se había dedicado a quemar billetes en la chimenea. «¿Hacerlo crecer cómo?», preguntó ella. «¿Con qué?». Daniel se movió inquieto en la silla. «Un compañero del trabajo me habló de unas inversiones», empezó. «De criptomonedas, de futuros, de apalancamiento, cosas de esas. Me enseñó capturas de pantalla con ganancias, gráficos, números verdes por todas partes. Y pensé, si meto el dinero que nos ha dado mi padre aquí, lo duplico en nada, tendremos un colchón de verdad para cuando llegue el bebé». Yo escuchaba, notando cómo se me tensaba la mandíbula. Criptomonedas. Yo de eso sé lo justo, lo que oigo en la tele, que si suben mucho, que si bajan en picado, que si uno se ha hecho rico y otro lo ha perdido todo. A mis años, lo único que quiero de 1 euro es que mañana siga siendo 1 euro. Al principio fue bien, continuó. Gané algo, poco, pero suficiente para creerme listo. Y entonces subí la apuesta. Empecé a hacer operaciones más grandes, con más riesgo. Lo que llaman apalancarse. Hizo el gesto de entrecomillar con los dedos. Poner dinero que no tienes, confiando en que el mercado se mueva a tu favor. «¿Dinero que no tienes?», repitió Carmen escandalizada. «¿Estamos locos o qué?». Él asintió, la vista clavada en el suelo. Sí, estábamos locos. O yo, mejor dicho. Y claro, salió mal, muy mal. 1, 2, 10 operaciones seguidas en contra. De repente no solo se había ido todo lo que tú nos habías dado, papá, sino que encima tenía deudas con la plataforma. Nada descomunal, pero para mí, con mi sueldo, era un mundo. Me recosté en la silla, sintiendo un peso enorme en el pecho. Me habría sido muy fácil perder los papeles en ese momento, gritarle, echárselo en cara, recordarle lo que me costó cada euro de esos, las horas extra en la obra, los sábados trabajando, los inviernos pasados con la chaqueta puesta dentro de casa para ahorrar calefacción. Pero lo vi delante de mí, vi su cara, no la del hombre de 30 y tantos años que se supone que lo tiene todo bajo control, sino la del niño que venía a enseñarme las notas del colegio. Estaba roto, y en buena parte yo había ayudado a que llegara a ese punto. «¿Y por qué no me lo dijiste?», pregunté al fin, con voz cansada. Daniel soltó aire por la nariz, casi como un bufido. «Porque es humillante, papá», respondió. «Porque tú has sido siempre el tío que no se endeudaba jamás, el que guardaba cada céntimo, el que se reía de la gente que pedía préstamos para tonterías. ¿Cómo iba a ir yo a decirte, ¿te acuerdas del dinero que nos diste, pues lo he apostado en un casino digital?» «No es exactamente un casino», murmuró Carmen, aunque sonaba igual de escandalizada. «Pero vamos, que de responsable tiene poco». «Para el caso lo mismo», dijo él, sin levantar la vista. «Pensé que podría recuperarlo, que si seguía intentando, si esperaba el momento bueno, remontaría. Me obsesioné. Miraba el móvil todo el día, en el trabajo, en casa, de noche. No veía otra cosa. Los gráficos, las velitas esas de colores. Mi cabeza no descansaba nunca». Se pasó una mano por el pelo. «Y entonces empezó lo del bebé. Laura se quedó embarazada. Y yo tenía un agujero negro en la cuenta, un miedo constante. Comencé a dormir mal, a comer mal, a tener ataques de ansiedad. Una vez, en el metro, me creí que me daba un infarto. Otra, en la oficina, me tuvieron que llevar a enfermería. El médico me dijo que era estrés, que me tomara cosas con calma. Yo asentí, pero seguí igual. Carmen lo miraba con una mezcla de enfado y preocupación. Sus ojos, pequeños y vivaces normalmente, ahora parecían los de una madre que acaba de descubrir que su hijo ha estado en problemas sin decirle nada. «¿Y cuando te despidieron?», pregunté, atando cabos, «porque Laura me ha dicho que también te quedaste sin trabajo». Daniel se encogió de hombros, derrotado. «Pues eso fue la puntilla», dijo. «Me pillaron mirando el móvil en momentos en los que no debía. Bajé el rendimiento, llegaba tarde, me iba antes, empecé a poner excusas absurdas. Al final me llamaron a un despacho, me pusieron encima de la mesa una lista de fallos y me dijeron que la empresa necesitaba gente comprometida y centrada». «Hijos de», se le escapó a Carmen, bajando la voz al darse cuenta de dónde estaba. «Podían haber preguntado qué te pasaba antes de echarte». «Da igual», replicó él. «Tenían razón. No estaba centrado. No estaba en nada. Me dieron una indemnización de mierda, y yo solo podía pensar en que el paro no iba a cubrir ni la mitad de lo que necesitábamos con la niña en camino.
Lo miré, y de repente ya no vi al irresponsable que había tirado el dinero a la basura, sino a un hombre que había tenido miedo, muchísimo miedo, y había reaccionado como reaccionan los que creen que tienen que hacerlo todos solos, en silencio y mal. Reconocí ese patrón, porque era, en el fondo, el mismo que yo había seguido cuando murió Carmen. Carmen, la madre de Laura, seguía con los brazos cruzados, pero su expresión ya no era solo de enfado. ¿Y Laura?, preguntó. ¿Qué sabía ella? Menos de lo que debería, admitió Daniel. Le escondí muchas cosas. Le decía que el trabajo estaba regular, pero no que me habían echado. Le decía que las cuentas estaban justas, pero no que tenía un agujero en la tarjeta. Y desde luego no le conté que el dinero que tú nos habías dado, papá, prácticamente había desaparecido. Me daba vergüenza, me daba pánico que pensara que se había casado con un idiota. Al escuchar eso último, una oleada de vergüenza me recorrió entero, no por él, por mí. Yo había sido ese hombre que nunca admite debilidades, que educa a base de ejemplo mudo, trabajo, responsabilidad, aguantar. Y ahora, años después, mi hijo estaba interpretando el mismo papel, hasta destruirse. Me pasé una mano por la cara, notando la piel seca, los pliegues de la edad. «Dani», dije despacio. «Hijo, si me lo hubieras contado, yo no». Se me quebró la voz. No sabía ni cómo acabar la frase. No te habría reñido, habría querido decir. Pero no estaba tan seguro. Tal vez sí lo habría hecho. Tal vez el yo de hace 5 años habría pegado un grito, habría soltado alguna frase hiriente de esas que se quedan pegadas durante décadas. Y eso me dolió, porque significaba que mi hijo no estaba loco al temer mi reacción. Tenía motivos. «No te habría abandonado», dije al final. «Eso sí que te lo puedo prometer». Daniel levantó un poco la mirada. «No quería que me salvaras otra vez», gruñó, con lágrimas en los ojos. «Siempre he tenido la sensación de que me estabas remolcando detrás de ti, con los estudios, con los trabajos, con el piso, todo. Yo quería, por una vez, darte una alegría, que vieras que era capaz de levantar algo por mí mismo, de que no te habías equivocado conmigo». Hizo una pausa, respirando con dificultad. Y en lugar de eso, la cagué, a lo grande. Carmen rompió el silencio con un suspiro largo. «Pues sí, la has cagado», admitió. «Pero eso se arregla. El dinero va y viene, el trabajo se busca. Lo que no se recupera es la confianza. Y con todas estas mentiras...» Se quedó a medias. Incluso ella, con su carácter, parecía darse cuenta de que se estaba pasando. «¿Sabes lo que sí se puede recuperar, Carmen?», intervine. «Las personas, si se quieren y si aprenden a hablar a tiempo». Ella se me quedó mirando, sorprendida por mi tono. Daniel se frotó la frente. «Yo...», empezó y se le quebró de nuevo la voz. Empezaron los ataques de ansiedad, lo del metro, lo de la oficina, y luego vinieron las noches. Me despertaba sudando, con el corazón a 1000, convencido de que Laura se iba a poner mala, que el bebé venía con problemas, que no tendría dinero ni para comprarle pañales. Y cada vez que pensaba en llamarte papá, la cabeza me decía: «Para que te mire con cara de decepción, mejor me quedo callado». Me dolió escucharlo, pero era verdad que en el pasado más de una vez yo había mirado así. No con intención de hacer daño, pero el daño estaba hecho. «¿Y lo de los papeles?», pregunté, mirando la carpeta que aún llevaba en la mano. «Lo de nombrarme representante y todo eso». Daniel se echó hacia atrás en la silla, exhausto. «Eso fue después de la segunda vez que fuimos a urgencias por mi culpa», dijo. Me entró un ataque de pánico tan fuerte que no podía ni hablar. Creía que me moría. Laura llamó al 112, me llevaron a urgencias, me hicieron un electro, análisis, 1000 cosas, y al final el médico me dijo que el corazón estaba bien, que lo que tenía era ansiedad de caballo. Y me preguntó: «¿Tienes apoyo?». Y yo pensé en ti, y le dije que sí, pero que no quería usarlo. Se rió sin humor. El médico me dijo: «Entonces ponlo por escrito, que si un día te quedas bloqueado, alguien que sí pueda decidir lo haga por ti». Y ahí fue cuando pedimos cita con la matrona y la ginecóloga, y me pusieron delante todos estos formularios. Señaló con la barbilla la carpeta. Y, sin pensar demasiado, puse tu nombre, porque, en mi cabeza, si alguna vez todo se iba a la mierda, tú serías el único capaz de no perderla. Se hizo un silencio. Carmen miraba al suelo. Yo miraba a mi hijo. Y mi hijo, por una vez, no huía de mi mirada. En ese momento, entendí algo que hasta entonces solo intuía. El problema no era que Daniel no me quisiera en su vida. El problema era que me seguía viendo como una especie de juez silencioso, de estatua que observa y no se mueve, pero cuya desaprobación pesa más que cualquier insulto.
Y eso me dolió más que todas las palabras que me había tragado aquel día. Me aclaré la garganta. «Te voy a ser sincero, Dani», dije. «Si me hubieras contado esto hace 5 o 10 años, quizás sí te habría soltado una bronca que no te habría ayudado en nada». El hombre que yo era entonces era muy amigo de callarse lo que sentía y de exigir a los demás que aguantaran. «Pero te prometo algo, ese hombre se fue con tu madre». Él levantó la cabeza, sorprendido. «No quiero ser ese padre más», continué. «El que se cree que ser fuerte es ir por la vida con cara de piedra». Se me fue la mujer, se me fue mi compañera de todo. Contigo me quedaron demasiadas cosas sin decir. Y si hoy el destino me sienta aquí, en esta sala de espera, mientras tu hija está a pocos metros de nosotros, no voy a desperdiciar la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Noté que los ojos se me empañaban. No me molesté en disimular. Cuando llegó el mensaje de «no vengas al hospital», dije, sentí que me arrancaban algo. Pero también pensé, «te lo has ganado a pulso, Manuel. Has estado ausente demasiado tiempo». Y aún así, cuando la enfermera ha llamado, he venido. Y cuando Laura me ha mirado y me ha dicho que estabas al borde, he entendido por qué pusiste mi nombre en esos papeles, aunque después no quisieras verme. Daniel me escuchaba sin pestañear. «No eres un inútil», añadí. «No eres una vergüenza. Eres un hombre que ha tenido miedo, que ha cometido errores, que ha querido arreglarlo solo, como te enseñaron. Como yo te enseñé, para tu desgracia. Pero esto», le di un pequeño golpecito a la carpeta, «esto no te define. Esto es solo la prueba de que, cuando pensaste de verdad en tu hija, en lo que podría pasar si tú te venías abajo, no miraste a tu madre política, ni a tus amigos, ni a tus compañeros de trabajo. Me miraste a mí, y me confiaste lo más importante que tienes». Se le quebró la cara, como si una tensión que llevaba años conteniendo se rompiera por fin. «Papá», susurró. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no las apartó. «He tenido miedo de ti toda la vida», dijo, y aquello me atravesó. Miedo de que pensaras que no estaba a la altura, miedo de pedirte algo y que me lo echaras en cara, miedo de parecer débil delante de ti, y también miedo de necesitarte. Me dolió como solo duele la verdad. Me incliné hacia él. «Pues escucha bien esto, Dani», dije, sin apartar los ojos de los suyos. «Eres libre, desde hoy, de dejar de tener miedo de mí. No voy a llenarte la cabeza de reproches, no voy a restregarte el dinero, ni las decisiones, no voy a usar lo que sé de ti para castigarte. Voy a estar aquí, y cuando te hundas, voy a ser el pesado que te recuerde que no tienes por qué hundirte solo». Él se tapó la boca con la mano, intentando contener un sollozo que le salió igual. Carmen, que había permanecido callada durante el último rato, se levantó despacio, se acercó a Daniel y le puso la mano en el hombro. A su manera brusca y torpe, también estaba ahí. «A ver, hijo», dijo, «te habrás equivocado mucho, eso está claro, pero eres padre. Y ser padre es equivocarse, cagarse de miedo, rectificar 1000 veces y seguir ahí. Lo que no se puede es dejar de luchar. Y aquí tienes a tu padre», me señaló, «y a mí. No estás solo, por mucho que te empeñes». Daniel asintió con la cabeza, incapaz de hablar. En ese momento, la puerta de la sala se abrió. Ana, la enfermera, asomó la cabeza, midiendo el ambiente con un golpe de vista rápido, profesional, que cualquiera se acostumbra a tener trabajando en un hospital. «Perdonad que os interrumpa», dijo, «pero el médico quiere hablar con el padre y el abuelo un momento sobre el plan de recuperación de Laura. Y», sonrió levemente, «si todo está en calma, también podríamos empezar a organizar las visitas a la pequeña». Las visitas a la pequeña. Sentí un pinchazo de emoción tan fuerte que me tuve que agarrar al borde de la mesa para asegurarme de que estaba, efectivamente, en esta realidad y no soñando. «Voy», dije. Daniel se levantó también, secándose la cara con la manga de la sudadera. «Yo también», añadió, con voz baja. Carmen abrió la boca, indignada. «¿Y yo qué? ¿Me quedo aquí plantada?» Ana sonrió. «Usted será la siguiente, se lo prometo», respondió. «Pero ahora mismo solo pueden entrar 2 personas durante la charla con el médico. Esto es más protocolario». Carmen chasqueó la lengua, pero se volvió a sentar resignada. «Tira, Manuel», me dijo. «Escucha bien todo, y luego me lo cuentas tú, que ya que estás en todos los papeles». No lo dijo con rencor, o al menos, no solo con rencor. Había también una aceptación amarga, como de quien entiende que las cosas son como son. Seguimos a Ana por el pasillo hasta una pequeña sala contigua a la habitación de Laura. Dentro, un médico, con bata blanca, gafas rectangulares y expresión cansada, revisaba un historial en la pantalla del ordenador. Nos saludó con un gesto de cabeza. «¿El padre de la paciente y el abuelo de la recién nacida?», preguntó. Daniel y yo asentimos a la vez, cada uno por motivos distintos.
Bien, dijo él, tranquilos. Primero las buenas noticias. Tanto Laura como la niña están fuera de peligro. Ha sido un parto complicado, sí. Hubo una subida y luego una bajada de tensión importantes, una hemorragia que controlamos a tiempo, y la pequeña tuvo un par de minutos de saturación de oxígeno un poco baja. Pero hemos reaccionado rápido y la evolución es positiva. Sentí como mis hombros, que llevaba encogidos desde que sonó el teléfono por la mañana, se aflojaban por primera vez. ¿Y las malas noticias?, preguntó Daniel, porque siempre hay malas noticias. El médico entrelazó las manos. Más que malas, son cosas a tener en cuenta, dijo. Laura va a necesitar reposo, mucho reposo. Nada de esfuerzos, nada de disgustos, nada de cargar peso durante unas semanas. La pérdida de sangre la ha dejado débil y no queremos que se complique con una infección o un desgarro mal curado. Va a necesitar apoyo constante en casa. Miró a Daniel. Apoyo emocional también, añadió. Daniel asintió, pero bajó un poco la mirada. El médico continuó. En cuanto a la bebé, está bien, pero vamos a hacerle unas pruebas rutinarias durante las próximas horas y la vamos a observar de cerca. Nació un poco antes de lo que esperábamos y la tensión de la madre no ha ayudado. No parece haber secuelas, pero estos primeros días son cruciales. Se giró hacia mí. Y ahora viene la parte administrativa, dijo. Su hijo ha dejado firmados unos consentimientos y ha designado un representante secundario. Es usted, ¿verdad? Sí, respondí. Perfecto. Hizo clic en el ratón. Necesitamos que firme aquí también, reconociendo que está al tanto de su papel en esos documentos. No significa que vaya a activarse nada ahora, pero en caso de que, en algún momento, el padre o la madre no pudieran decidir, usted sería la figura responsable junto con el equipo médico para tomar decisiones rápidas. Me tendió una carpeta. Giré las hojas. Reconocí mi nombre otra vez, en mayúsculas. Había casillas marcadas con la firma de Daniel y espacios en blanco esperando la mía. Mientras sostenía el bolígrafo, el médico añadió: «No es común, la verdad. La mayoría de parejas ponen como representante a los padres de ella, o a un hermano, o a nadie. Pero su hijo ha sido muy claro. Quería que estuviera usted». Miré de reojo a Daniel. Él no me miraba, solo tenía la vista fija en la mesa. Firmé. Los trazos salieron más firmes de lo que me esperaba, para lo que me temblaba por dentro. Cuando devolví la carpeta, el médico sonrió levemente. «Bien», dijo, «ya está todo en orden. Ahora, si os parece, podéis pasar un rato con Laura y la niña. Intentad que sea corto y tranquilo, nada de discusiones, ¿de acuerdo?». Asentimos los dos, casi con un sí señor automático. Al salir de la salita, el pasillo nos pareció de repente menos claustrofóbico. No porque hubiera cambiado nada físicamente, sino porque la amenaza inmediata de «algo terrible va a pasar» se había rebajado un poco. Nos detuvimos unos segundos frente a la puerta de la habitación. Daniel se quedó mirando el pomo como si le diera miedo abrirlo. «Papá», dijo sin mirarme, «lo del papel, lo de que te puse para la custodia, no lo firmé pensando en desaparecer de su vida. Lo firmé porque tenía miedo de no estar bien de la cabeza, de entrar en una depresión o algo peor, y que la niña lo pagara. No quería que acabara en manos de cualquiera. Quería que, si yo fallaba, estuvieras tú». Me apoyé un momento en la pared, sintiendo el cansancio concentrado en la espalda. «Lo sé», respondí. «Ya lo entiendo». «Tenía miedo de que te enfadaras», añadió, «de que pensaras que te estaba pasando la carga, o que...» Trató de reírse y no le salió. «Que creyeras que te veo como una especie de plan B». «No soy un plan B», dije con calma. «Soy tu padre, y ahora tu red de seguridad. No me ofende que me veas así. Me ofendería que no contaras conmigo sabiendo lo que te pasa». Él respiró hondo, y por primera vez me pareció verlo un poco más ligero. «Te juro que voy a cambiar», dijo. «Voy a buscar ayuda, psicólogo, lo que haga falta. Iré a la seguridad social, pagaré uno privado si hace falta. No quiero que mi hija crezca con un padre que se esconde en el cuarto de baño para que no le vean». «Eso ya es un buen primer paso», asentí. «El segundo es dejar de escribir mensajes como «no vengas al hospital». Sonrió, con los ojos rojos. «Lo siento por eso», murmuró. «Yo también lo siento», dije, «por todo lo que te ha hecho pensar que no podías contar conmigo antes». Nos miramos un segundo más. No hizo falta decir mucho más. Había años de historia entre esas miradas. Daniel respiró hondo y por fin abrió la puerta. Dentro, la habitación estaba igual que cuando había salido, pero para mí todo se veía distinto. Laura dormía con la boca entreabierta, los párpados pesados. La cuna, al lado, contenía el pequeño universo de nuestra nueva realidad. Ana nos hizo un gesto con la mano para que entráramos despacio.
5 minutos, ¿vale?, susurró, y luego fuera a dejarla descansar. Nos acercamos a la cama. Daniel se puso del lado de Laura y le acarició el pelo con una delicadeza que, si no lo conociera, habría dicho que no le cabía en las manos grandes que tiene. Ella abrió los ojos apenas, lo suficiente para verlo. «¿Todo bien?», susurró. «Todo lo bien que puede estar», respondió él, poniéndole un beso en la frente. «Está aquí mi padre». Ella giró la cabeza ligeramente hacia mí. Sonrió. «Ya se lo he contado casi todo», susurró, medio dormida, medio despierta. «Sí», respondí, «y te lo agradezco». «No me agradezcas nada todavía, que la guerra la tienes con este», dijo señalando a Daniel con la barbilla. Él rió flojito. Yo me acerqué a la cuna. «¿Ya la has cogido?», preguntó Ana en voz baja. Negué con la cabeza. «No me he atrevido». Ella sonrió como solo sonríen las enfermeras que han visto a cientos de abuelos debutar. «Venga», dijo, «las manos limpias, eso sí». Me las miré, como si de pronto fueran herramientas sofisticadas. Las froté contra el pantalón, por pura costumbre, y luego las pasé por el gel hidroalcohólico del dispensador. Ana levantó a la niña con una facilidad que a mí me pareció magia. La envolvió mejor en la mantita, la sujetó por la nuca con la mano experta de quien ha hecho eso 1000 veces, y me la acercó. «Pon los brazos así», indicó. «Eso, como si sostuvieras un balón, pero mucho más delicado». Hice lo que me dijo. Cuando depositó a mi nieta en mi regazo, sentí que el mundo entero se reducía a ese peso minúsculo, cálido, que respiraba contra mi pecho. Era tan pequeña que parecía que se podía perder en el pliegue de la manta. Tenía los ojos cerrados, pero las pestañitas se movieron un poco al notar el cambio. Sus labios hicieron un gesto como de buscar algo, un gesto de recién nacido que no entiende nada pero lo siente todo. «Se llama Lucía», susurró Laura, «que no te lo habíamos dicho». Lucía. El nombre me atravesó con una ternura inesperada. Habíamos hablado de nombres una vez, en una cena. Laura dijo que le gustaba Lucía porque le recordaba a la luz. Daniel se encogió de hombros, diciendo que le daba igual mientras la niña saliera sana. Yo en broma propuse que la llamaran Carmen, como su abuela. Nadie lo hizo, pero ahora, con Lucía en mis brazos, no me importaba. Ella traía su propia luz, y también, de alguna manera, la de su abuela. «Hola, Lucía», dije en voz muy baja, notando cómo el nombre se me llenaba de emoción. Daniel nos miraba, con los ojos brillantes. No era la mirada del niño asustado ahora, era otra cosa, una mezcla de orgullo, alivio y una pizca de miedo que, por primera vez, no parecía consumirlo, solo recordarle que era humano. «Papá», murmuró, «gracias por venir, aunque te dijera lo contrario». Seguí mirando a la niña mientras respondía. «Me alegro de no haberte hecho caso». Él se rió, y esa risa, por un momento, sonó como la de cuando tenía 15 años y se reía conmigo de algún programa cutre de la tele. Ana nos hizo una señal con la mano. «Último minuto», avisó. Me incliné un poco sobre Lucía. Le olí la cabeza. Los bebés huelen a algo que no tiene nombre, a vida recién estrenada, a futuro. Me entró una punzada de dolor por Carmen, por saber que ella no estaba ahí para olerla también, para susurrarle alguna tontería de las suyas al oído. Pero luego pensé que, de algún modo, estaba, en mí, en mi hijo, en esa niña que seguramente heredaría algún gesto suyo sin que nunca la hubiera conocido. Le besé la frente. «No voy a faltar esta vez, ¿me oyes?», le dije al oído, como si pudiera entenderme. «No voy a esconderme». Cuando me enderecé, Daniel me miraba con una expresión que no le conocía, un respeto sin miedo. Ana tomó de nuevo a Lucía con cuidado y la devolvió a la cuna. «Fuera, caballeros», dijo en voz baja, «que la madre tiene que descansar y la niña también». Asentimos los dos. Daniel se acercó a Laura, le dio otro beso y le susurró algo al oído que yo no escuché. Ella sonrió medio dormida. Salimos de la habitación. En el pasillo, Carmen nos esperaba de pie, nerviosa. «¿Qué?», preguntó. «¿Cómo están? ¿La niña bien? ¿Laura?» «Bien», respondí. «Dentro de lo que cabe, bien». Daniel añadió. «Ahora podrás entrar tú un rato, mamá, pero no mucho, que está reventada». Carmen asintió visiblemente más tranquila. «¿Y tú?», me preguntó a mí. «¿Cómo estás, abuelo?». La palabra abuelo en su boca, dirigida a mí, me hizo una gracia rara. «Todavía situándome», contesté. Ella sonrió. «Pues ve situándote rápido, que te vamos a necesitar», dijo. Laura con reposo, con la cabeza hecha un lío, le dio un golpecito cariñoso a Daniel. Y la niña, las 24 horas reclamando brazos.
Estaré, dije sin dudar. Mientras Carmen entraba en la habitación, Daniel y yo nos quedamos un momento apoyados en la pared del pasillo. Él resopló. «Voy a salir un segundo a respirar aire fresco», dijo, haciendo comillas. «El de la puerta del hospital, ya sabes». «Te acompaño», respondí. Bajamos juntos en el ascensor. En la planta baja, el olor a cafetería se mezclaba con el de la calle que entraba cada vez que la puerta automática se abría. Fuera, gente fumando nerviosa, taxis esperando, ambulancias llegando.